Hola, buenas tardes a todos los que estáis aquí en Luce y sobre todo también a aquellos que estáis en casa. Hoy no hay excusas para no ver la presentación, aunque haya lluvia, cada uno en su casa puede tranquilamente disfrutar del nivel que hay hoy en esta mesa de Luce. Hoy hay mucho nivel. A este lado, y no lo sabéis, pero al otro lado de la cámara también hay mucho nivel. Bueno, he estado un rato, mientras montábamos la presentación, oyendo sin que me vieran que oía, y la verdad es que hay mucho nivel. La gente que tenemos hoy aquí sabe de lo que habla y nos sentimos afortunados de poder tenerlo. Hay que siempre presentar. A mi izquierda está Alejandro Guillén. Alejandro ya va empezando a peinar canas y es casi una vieja gloria. Yo estaba contento con Joven Promesa. Ahora soy una vieja decepción. Lo de Joven Promesa ya está bien que lo digamos en petit comité, pero no buena en según qué ambiente. No, vieja decepción. Muchas gracias, Alejandro, por traernos tu sonrisa y tu sabiduría. Pues sí, Y bueno, a Javier Espila, que está esta tarde con nosotros. Hemos encontrado los libros que hemos guardado. Me encanta el personaje, el gancho que tiene el título. Muchas veces uno, antes de conocer el dibujo, de ver el libro, el título y el nombre del personaje es lo que nos atrapa, es lo que nos hace estar un poco alerta. Y Brinca, el paso largo, tiene toda la poética para que sea un personaje que dé mucho que hablar. Muchas gracias por traernos tu libro, Luce. Espero que vendamos muchos. Tenemos un recorrido de aquí a Navidad para vender muchas Navidades y este es el primer empujón que hay que darle para que Brinker salte estos tiempos tan extraños pero tan apasionantes que nos han tocado vivir. Y bueno, aquí tenéis a los que están detrás de la cámara y a los que están en casa viendo la presentación a vuestra disposición. Atento de decir, perdona que te interrumpa. A ver si brinca. ¿Ha dicho brinque, salte? ¿No iba a decir que brinca? Paso largo. Vale. No me salió el chiste. No, pero realmente tiene que ver con eso, está hecho aposta, ¿no? Ah, brinque es porque brinca. Sí, yo quería un nombre que tuviera un recordatorio al inglés y también al español. Por eso su apellido es de nombre totalmente español, una composición totalmente española, pero que tuviera un toque internacional en su nombre, pero precisamente que tuviera algo que ver con el personaje. El personaje, que es como atolondrado, como acelerado, pues tenía esa sensación como de que a todos lados, durante la aventura que corre, va como a trompicones. Y precisamente de eso, de brincar, es de donde viene su nombre, que es la versión como él con sonoridad inglesa. Pues tienes razón con lo de el nombre tiene mucha... que es muy sonoro, que mola. ¿Y Paso Largo es por algo de esto malagueño, del último bandolero? No. No, pero era todo un poco relacionado con esa forma de ser acelerada. El protagonista tiene 13 años y bueno, pues el típico adolescente que tiene más piernas y codos que cuerpo. Y todo es a base de tropezar, a base de equivocarse, a base de enfrentarse a las cosas, pues como cuando uno tiene 13 años. Que básicamente es, te quieres comer el mundo, pero el mundo te arrasa y tú vas salvando el culo como puedes, cuando puedes, y haciéndolo de aquella manera, sobre todo teniendo en cuenta dónde se ve envuelto el chaval. ¿Ya vamos a hablar del libro, entonces? Y bueno, yo presenta tu primer... Me ha enviado un esquema y ahora estoy aquí, yo me voy a ir. No, tú presenta primero lo que tenía. No, pero lo que me gustaría a mí es presentarte a ti. Ya después el libro me parece fantástico. No, en serio, porque yo supongo que si todo el mundo que nos está viendo ya te conoce.
Hombre, yo espero que haya alguno que no me conozca, pero que no me conozca en persona o haya hablado conmigo, ¿sabes? Que a lo mejor me conozca. Hago una puntualización y un saludo a tu hermana Ana, que te está viendo desde Estados Unidos. Ah, sí, Sí. A nivel internacional Sí. también. Sí. Qué guay. Hola, Ana. Hola, Ana, y supongo que mi sobrino que estará por ahí. Hola, Luis. Hola, Daniel. Hola, Richard, si está, que es mi cuñado. Pero sí, yo espero que haya alguno que no me conozca. Básicamente, que a lo mejor, evidentemente, si he llegado aquí no es por casualidad, es porque me siguen en redes sociales, cualquier cosa. En ese caso, muchísimas gracias por incorporaros a esto, porque a una hora concreta en un jueves siempre es difícil. Hay que sacar el tiempo a posta, y si lo habéis sacado a posta es porque os interesa el libro o os interesa lo que hago o lo que sea. Así que muchísimas gracias. Es lo mejor que pueden estacionar en este momento. Hombre, eso desde luego. No, yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Lo mejor. No sé, me parece interesante tenerte a ti delante, tener libros, etcétera. Voy a pasar a leer la biografía que viene en el libro, si te parece bien. Vale. Javier Espila. La escribí yo. Yo te he ido a dar la sorpresa. Bueno, en 1981, el ilustrador que ama la fantasía y el humor, ha publicado viñetas en la revista Dibu y el periódico La Opinión de Málaga. Actualmente trabaja para la agencia de ilustración estadounidense Shannon Associates. Es muy sosa la biografía. Saca de tu jugo, saca de tu. Voy a intentarlo, porque estoy hablando contigo y ya te conozco hace tiempo, he visto varias charlas y tal. Y yo a él lo conozco solamente de la faceta de ilustrador. Para mí una sorpresa lo del libro. Cuando me dijo la presentación la primera vez, me creí que no lo había escrito él. Me creí que yo iba a venir a presentar un libro que le habían encargado y como estaba en Málaga iba a presentar solamente las ilustraciones. Yo estoy bastante despistado. Estoy hablando de hace varios meses, pero este libro ha sufrido del coronavirus también, el pobre. Yo él siempre me ha sorprendido porque lo conocí ya en la faceta de monigote, ¿no? Sí, ese es mi alias. El alias de ilustrador. Bueno, ese era el primer alias, era con el que empecé a moverme en el mundo de la ilustración, así un poco para darme a conocer, porque no quería empezar con mi nombre por circunstancias y después poco a poco ya estoy intentando, hacer como la transición entre lo que es monigotes, que se ha terminado focalizando en un tipo de ilustración muy concreto, para particulares, con unos encargos muy concretos, y ya estoy intentando como ampliar, ya dando mi nombre real, que es Javier Espila. Entonces tengo esa dualidad. Sí, porque la web es javierespila.com. Tengo las dos, ahora mismo tengo las dos, tanto monigotes como Javier Espila. Vale. ¿Y las tienes las dos enfocadas distintas o las tienes? Tienen dos enfoques. Van al mismo sitio. Tienen dos enfoques distintos. Tengo una página una página de Facebook que va enlazada a la página de monigotes, que es básicamente por donde entran la mayoría de mis clientes particulares. Y después tengo una enfocada a nivel internacional, que es la de el perfil que uso en Facebook privado, o el de Instagram, por ejemplo, está enfocado más a nivel internacional. Ahí pues escribo en inglés, porque hay muchísima gente que me sigue del mundo de la animación, del mundo del cómic. Me muevo un poco en tema editorial y sobre todo para el contacto con las agencias de ilustración cuando estuve moviéndome en ese sentido, y ahora también para entrar en contacto con lo que son las editoriales extranjeras de Estados Unidos. Sí tengo uno más enfocado. De hecho está mi biografía breve. Bueno, lo que está escrito en inglés y demás. ¿Cuál es tu entonces? ¿Cuál es el Instagram? Vamos a aprovechar. Ese es Javier Espila. Javier Espila. Qué decepción todo. Bueno, no, pero me creí que tenía un nombre como Javier Espila 81. No, es que como Espila hay muy pocos, es muy fácil que el nombre esté libre. Yo tengo mi Gmail, Alejandro Guillén, @, que eso tiene que ser, ¿sabes? Tú tendrás Javier Espila, @ también. Sí. Javier Espila. Lo siento por todos los José García de España. Envidiano. Hay una cosa ahí entonces que me sorprende, porque yo te conocí a ti como una especie de ilustrador que venía de una especie de trauma. De un trauma artístico, etcétera. No estoy de broma, que no lo digo por el de él, pero a mí me impactó bastante. Pues yo, por ejemplo, la carrera que he tenido ha sido bastante cómoda. En realidad soy muy vago, la gente me conoce. Y ahora te veo, tú entonces rechazabas bastante la idea de coger encargos. Sí, no sé si cuando nos conocimos. Hablo de hace bastante años, ¿eh? No estoy yo tenía un trabajo a tiempo completo, normal y corriente, de una empresa, lo que sea, llamémosla la empresa que no debe ser nombrada, ¿vale? Sí. Y porque básicamente ese es el efecto que produjo en mí. Y
y estuve muchos años trabajando, entonces, ¿cuál era mi problema? Que tenía muy poco tiempo. Tenía muy poco tiempo, empecé hace mucho tiempo, hace unos 15 años, trabajaba a la vez que trabajaba en esa empresa, que era un poco la que pagaba los préstamos, las facturas y eso, pues trabajaba con el periódico La Opinión de Málaga, haciendo un par de viñetas semanales, y después tenía colaboración con la revista Dibuj, que era una revista... ¿Sí la época en que dibujaba también Andrew Wilkes y tal en La Opinión? No, trabajaba, es que no me acuerdo, estaba... Vale, no, perdón, que no era muy interrumpir. Y la revista Dibuj, que era una revista que ya la gente no se acordará porque se canceló hace bastante tiempo, hace muchos años, pero en su momento estaba muy chula porque se editaba en toda España y estaba en todos los kioscos, y además la empresa que estaba detrás era Norma Editorial, que es una de las empresas quizás más potentes, si no la más potente, una de las más potentes de España a nivel de cómic. Con lo cual estaba bastante bien porque... En esa época lo era, ¿no? Sí. Y yo estaba guay porque podía estar en contacto con una empresa que era como mi esperanza. Yo tenía como esos trabajos que lo compaginaba como podía. Por las mañanas, me levantaba a las 6 de la mañana para poder rascar un ratillo, y después a las 7 o las 8 me tenía que ponerme, irme a trabajar o lo que fuera. Y entonces en esa época yo no quería coger encargo. Cuando alguien me sugería, oye, me gusta mucho tu dibujo, no sé qué. Yo te conocí ya una vez que habías dejado la empresa, claro, y estabas como monigote. Eso fue hace unos 5 años. Hace unos 5 años, después de muchas idas y venidas, después de muchos traumas, como de generar una gran frustración por cómo era la empresa y también por las necesidades artísticas que yo tenía. No le voy a echar toda la culpa a la empresa, aunque quizás un 95% sí lo tuviera, pero bueno, no, es broma. En realidad, cuando, no sé si alguien... Sé que del otro lado aquí hay gente que son artistas, y del otro lado también, de la pantalla, y cuando uno respira la necesidad de crear de alguna manera, ya sea danza, música, libros, dibujos, lo que sea, lo que ocurre es que si no lo llevas a cabo de la manera que tú necesitas, llegado a un cierto nivel, surge en ti una gran frustración. Y yo vivía con frustración porque no podía dedicarle el tiempo y la sensación constante de estar tirando mi vida en un trabajo que no tenía ningún tipo de aliciente, básicamente. Lo decía por el punto positivo porque ahora me ha dado una impresión totalmente distinta, que llevaba tiempo que no hablábamos del tema, y ahora te veo con el libro publicado, hablando de hacer encargos para Estados Unidos, tienes representante que... Tengo dos agentes. ¿Dos agentes? ¿Y ellos lo saben? Tengo una agente literaria, sí, lo sabéis. Tengo una agente literaria y una agente que representa el ilustrador. Pues eso, que lo veo como más liberado, más tranquilo. Claro, porque cuando dejas atrás los traumas... Me alegro un montón, pero incluso esto me parece que surge, por lo que tú me estás contando, surge en esta fecha. Y que este libro para ti personalmente tiene una carga personal. Sí, fue muy importante el libro en un momento porque sirvió como válvula de escape. Cuando trabajaba con Dibuj y trabajaba con La Opinión, llegó un momento en que el trabajo me frustraba tanto, el otro, que yo decidí que necesitaba algún tipo de trabajo con una cierta estabilidad, porque ya tenía mi casa, ya tenía a mi primera hija, y no podía saltar al vacío sencillamente. Pues entonces decidí cambiar el arte, ese fragmento de arte, por estudiar unas oposiciones. Algo seguro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que... Se está poniendo más aburrido. Sí, no, es terrible. No, pero ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora viene la caída en el pozo. ¿No? El viaje del héroe, que es como el tropezar y caer en el pozo más profundo. Que es cuando te tiras 2 años teniendo una necesidad artística y te tiras 2 años estudiando en los ratos que dibujabas, y después el resto del tiempo lo ocupa esa empresa mierda que al final me terminó hundiendo más todavía. Con el aliciente maravilloso de que todo esto decidí hacer el salto de las oposiciones justo cuando al poco estalló la crisis del 2008, en el que se cancelaron todas las oposiciones. Todos los accesos de funcionariado se fueron a tomar viento. Entonces yo me pegué 2 años estudiando. 2 años estudiando, y que tuve que dejar porque si no me iba a volver loco. O sea, fue del pozo, me metí en el barranco y me hundí en el lodo.
Y ya llegó un momento en que dije, mira, que le zurzan, ya está, esto no ha salido, pues sigo trabajando en esto y ya está, por lo menos tengo tiempo libre, porque había tenido que cancelar lo que hacía en Divo, en La Opinión y demás, y dije, bueno, pues ahora que no estoy haciendo nada para otros y que al final siempre estaba haciendo cosas, porque si hay algo aburrido, pues tú dices, te estaba montando la fase aburrida, si hay algo aburrido desde mi punto de vista es la viñeta periodística. O sea, hablar de politiqueo cuando no te interesa el politiqueo, cuando no, eso era terrible. Y además encima tenía que darle un toque local porque estábamos en un periódico local. Claro. Y si ya es difícil seguir la pista a las idas y venidas de los políticos a nivel nacional, imagínate si encima tenías que hablar de cosas de la ciudad. Era un espanto, un espanto. Total, que ahora, teniendo ese tiempo libre, dije, después de 2 años y medio o más de frustración, digo, pues ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Me había acostumbrado a levantarme a las 6 de la mañana para dibujar, después para estudiar, estudiaba a las 6 de la mañana. Después llegaba del trabajo, empalmaba con la academia, aquello era espantoso. Total, que de repente tuve mucho tiempo libre y dije... Porque estamos hablando de una desgracia terrible. El libro no va de eso. Claro, ahora viene la luz, ahora viene la resurrección. Y ahora es cuando me puse a escribir, bueno, empecé a intentar decidir qué es lo que hago. Digo, bueno, pues como nunca va a llegar un proyecto que te caiga del cielo, que sea exactamente lo que tú quieres, pues yo voy a hacer exactamente lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Pues no estaba muy seguro. Dije, porque al principio... Pero es como los niños de, venga, pues haz lo que quieras, y ya se quedan quietos. Sí, era un poco así, porque durante mucho tiempo, el tiempo que estuve trabajando en Dibu, como esta gente era una empresa de cómics muy potente, pues yo quería sacar cómics, o sea, para mí lo divertido era dibujar. Entonces yo quería hacer un cómic. Y tuve varias tentativas. Primero intenté con uno de los personajes que estaba haciendo allí, después desarrollé una historia que estaba relacionada un poco con... ¿Pero con... ¿Pero trabajando en la empresa y no puede ser nombrada? Sí, eso sí. Estoy trayéndome a que durante todo ese proceso... Avanza más, porque si no, no llegamos al libro. ¿En qué momento decidiste hacer este libro? ¿Qué año? Después en el 2009. ¿No? 2009. Y ahora mismo estamos en el... 2020. Vale. ¿2020 estamos? Sí. Sí. Vale, el año fatídico, tío. Yo qué sé, nunca me preguntas de fecha. Y en 2009 escribe Brinker Paso Largo. Empecé a escribirlo y pasé un poco del cómic porque me di cuenta de que yo solo me iba a llevar demasiado tiempo y no iba a poder contar algo demasiado largo. Así que salté un poco, aunque nunca había escrito prosa, había creado tramas y demás, sabía cómo se hacía, pero nunca había escrito prosa literalmente. Entonces decidí probar. Dije, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues me lancé a escribir un poquito. Voy a escribir 4 o 5 páginas. ¿Qué tal? A ver qué surge, si hay feedback. Y me di cuenta que era muy divertido, muy divertido. Porque podía hacer cosas que con el cómic no podía. Como, por ejemplo, hacer descripciones en las que pudiera incluir sentido del humor. Podía interiorizar más fácilmente en los pensamientos de los personajes. Y lo mejor de todo es que a lo mejor escribir una larga escena, una secuencia de batalla, lo que sea, lo podía hacer a lo mejor en un día o 2. Tenía escrito todo eso y dibujarlo, sin embargo, me llevaría meses. Entonces, ¿qué pasa? Pues dije, bueno, pues he encontrado algo que me produce el equilibrio entre escribir, entre poder dibujar lo que me apetece y poder contar una historia lo suficientemente larga e interesante como para divertirme también. Y resulta que descubrí como fue como un flechazo. De repente descubrí con 30 años que escribir me gusta mucho y que es lo único que es capaz de suplir al dibujo cuando no estoy dibujando. Y es una cosa increíble. Qué bien. Y encima son combinables. Sí, además lo mejor es que se combinan de puta madre. En el libro y en ilustrar, porque ilustrar está y además dedicado a los libros. Lo mejor es que soy diseñador gráfico, estudié diseño gráfico y si combinas las 3 cosas te sale un libro. Bueno, y entonces te hace falta ser impresor y lector. Que también no voy a decirlo muy alto, pero también fui impresor en la empresa que no debe ser nombrada. O sea, que sé un poco de todo. Tú podías entonces, por lo que estás contando, hacer el libro, imprimirlo y leerlo tú. No podías trabajar te autovende el libro y te lo lees y termina el círculo. Sería como una esfera perfecta. Todo en mí mismo, una biosfera.
No, la verdad que está muy bien porque te da cierto soporte de tener una visión del libro ya completa. Está muy bien. El texto, dónde van las ilustraciones, qué formas se insertan. Está muy bien y de hecho se ha visto cuando he tenido que hablar con la editorial ya a nivel más profundo, que básicamente estuvo muy bien porque ellos, viendo que yo era diseñador y que hacía las cosas y que de hecho yo le había presentado un dossier con los capítulos ya maquetados y demás, sí. Viendo que yo tenía una idea muy clara de lo que quería, pues me sugirieron que, bueno, porque hicieron unas pautas y ellos verían lo que pudieran incluir, que fuera un poco en la sintonía de lo que yo quería, pues en la medida de lo posible lo iban a incluir. De hecho, han respetado mucho de las decisiones originales. Pero ahí estábamos en el 2009, me has dicho, ajá. Y ahora de repente eso de la editorial, que sería el 2019. Fue un poquito más adelante. Yo tardé unos 3 años en escribir el libro, más o menos, escribirlo, sí. Dibujarlo y demás. Y después... en el 2012, por ahí. Sí, después lo presenté un poco por... Cuando terminas un libro, que es un gran esfuerzo, después de mucho tiempo, terminas como un poco... Necesitas desconectar un poco. Y entonces lo que hice fue mandarlo a un gran concurso literario que hay a nivel juvenil en España, sí. Y desconectar un poco. Dejarle un tiempo y dije, no voy a ganar, evidentemente, pero lo mismo, como tienen lectores que se dedican a hacer un poco la primera criba de los manuscritos y demás, dije, bueno, pues a lo mejor uno de los lectores de la editorial puede rescatarlo y sugerirle, oye, pues mira, este no va a ganar, pero puede ser interesante. Eso fue una fantasía, no llegó a nada, evidentemente, pero bueno, en fin, era una posibilidad. El problema... Porque ese otro autor es totalmente viable. Sí, en otros autores se ha dado, pero aún así sigue siendo como lanzar una botella al vacío. Puede que caiga del sitio que tú quieres, pero la mayoría de las veces va donde lo lleva el viento, el agua, lo que sea. Y después estuvo mucho tiempo en barbecho. El libro lo dejé, no lo abandoné, sino que las circunstancias se sobrepasaron a la capacidad que tenía en ese momento de poder seguir en aquella empresa. Y durante mucho tiempo, pues... ¿La empresa en qué año? Pues lo dejé hace unos 5 años va a ser ahora. Unos 5 años más o menos. Entonces, entre que lo terminé de escribir y que salí de allí, pasaron perfectamente unos 3 años o una cosa así. Vale. Y después, ya cuando en este tiempo ya lo tenías totalmente acabado el texto y las ilustraciones. Sí. Bueno, desde mi punto de vista estaba totalmente acabado, que eso es la perspectiva que uno tiene como autor. Otra cosa es después lo que te digan cuando lo leen. Claro, la gente una vez tuvo que pasar un proceso editorial de edición, etcétera. Eso es una de las grandes cosas que tiene el mundo de la editorial. Si consigues traspasar ciertos filtros y llegan a interesarse por ti, sabes que hay muchos profesionales del mundo de la edición que van a leer el libro. Y lo van a leer porque tienen interés en venderlo. Y si tienen interés en venderlo, quieren sacar el mejor producto posible. Y además tienen una visión muy amplia de lo que es el mundo editorial. Entonces, ellos saben muy bien dónde falla y dónde no falla tu libro, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son las cosas que hay que pulir. De hecho, pasó por una serie de personas y en total 6 o 7 personas coincidieron en los mismos puntos. ¿Qué punto era? Pues eran puntos como... Eran puntos como que... Yo había escrito el libro para mí mismo, pero el público tenía una edad muy concreta. Ellos sabían que el público debía rondar la horquilla entre los 11 y 14 años. Sí. Ese es su público, aunque realmente está para cualquiera, ¿vale? Pero ese es el target. Y entonces, para ese tipo de público, yo tenía que rebajar un poco las descripciones, tenía que reducir un poco el texto y también algunos de los términos que empleaba, porque los empleaba como una persona lectora madura de casi 40 años. Entonces me dijeron que tenía que revisar un poco eso, que no era gran cosa. Después me sugirieron algunas escenas que eran demasiado largas y que si podía las condensara. Y una cosa en la que hicieron todo hincapié es que había pocos personajes femeninos. Y yo no me di cuenta. Sencillamente me lié. Bueno, me di cuenta, de hecho uno de los grandes personajes es femenino. Y de hecho es muy importante voy a introducirlo en el próximo libro. El que paso largo, pero ahí lo voy a dejar de momento. ¿Y vamos por la segunda parte? Ya no ha costado trabajo llegar al libro, pero 50 páginas llevo escritas ya. 50 páginas llevo escritas. 50 sombras de... No. 50 sombras, no. Hay niños grandes.
Que sí, a lo mejor una Y es curioso, pues todos coincidieron en que había pocos personajes femeninos. Y que, curiosamente, en esta horquilla de edad, el público lector más amplio es el femenino, son las niñas. Yo estuve barajando muchas opciones y al final optamos por feminizar algunos de los personajes que salían a lo largo del libro y creo que quedó bastante bien y ha ayudado a redondear todos esos pequeños matices. Parecen poca cosa, pero cuando te pones, revisas con esas pautas, teniéndolas claras y sabiendo que hay profesionales detrás que son los que te las han sugerido, vas con seguridad y cuando te pones a reescribir, al final sale un libro mucho más breve, mucho más redondo y muchísimo más rápido, trepidante y mucho más interesante. Y tengo que reconocerle, el mérito es gracias a... Fíjate que el manuscrito que yo mandé a aquel concurso era el que yo había escrito. Claro. La había leído gente, pero eran amigos, conocidos, familiares. La parte siempre te engaña. Bueno, yo confiaba un poco en su... Pero es verdad. Quiero decir, nadie te va a escupir a la cara, nadie te va a decir, este libro... A ver, yo confiaba en lo que había escrito, pero nadie te va a decir a la cara, en fin, si te tuerce la cara como mucho, ya es generoso en la sinceridad. Así que, pero lo bueno del mundo editorial es que no hay... Pues te veo ahí un cambio, quizás este libro te ha reconciliado con el mundo editorial, ¿no? Hombre, sí, claro, en ese sentido muy bien, porque fue un gran paso el hecho de que una editorial se interese por algo que tú has escrito y que tú has trabajado en silencio. En ello, en eso, es decir, que se impliquen. Sí, que tú has trabajado en silencio tú solito, además durante un periodo bastante chungo en el que no sabes realmente si lo que estás haciendo está bien del todo y de repente viene una agencia literaria, viene un agente literario y te dice, oye, lo que has escrito está muy bien. Aunque te dé matices, aunque te diga, tienes que cambiar estas cosas, aunque claro, te puedes equivocar en algunas cosas porque, en fin, a fin de cuentas es lo primero que había escrito realmente en prosa. Pero que venga alguien y te diga, oye, lo que has hecho es interesante y creo que además se puede vender. ¿Te importa que te represente? Y digo yo, adelante, vamos con ello. Que después pulimos una serie de cosas y mandó mi agente a Mayur, un saludo a Mayur, si en algún momento ves la charla. Ella mandó el manuscrito claro, ella tiene la puerta trasera, ella tiene la llave maestra que abre los correos electrónicos, correcto. Claro, tiene los correos y tiene el respaldo de una agencia. Lo bueno de una agencia es que las editoriales saben que el libro ha pasado un filtro. Y si el libro ha pasado un filtro, por lo menos le podemos dedicar un tiempo para saber si merece la pena y si se adecua a nuestra editorial. De otra manera es muy difícil porque tú llegas, eres desconocido, no tienes nadie que te respalde, entonces... Tienes suerte. El mar de correo electrónico. Claro, eso, la locura, tienes suerte y las locuras que llegan. Tienes suerte si en algún momento alguien coge tu libro, pasa de la primera página del PDF que han mandado y por lo menos le concede 5 minutos. Es muy difícil. Entonces, esto, pues, claro, el respaldo siempre hace que se abran las puertas de forma más sencilla. Yo cuando has comentado ahora lo de la adaptación a la edad, hay una frase que leí yo que me lo recordó. Digo, que alguien le ha dicho algo del vocabulario, porque sale una greba en el libro. Ah, sí. Y dicen, ¿qué es una greba? Preguntó Brinker. Dice, es un tipo de finillera metálica, muchacho. ¿Nadie te ha enseñado las partes de una armadura? ¿Es el tipo de cambio que...? No, ese lo incluí yo porque tenía que llamar a una... Bueno, hay unos objetos mágicos en el libro y que forman parte como de la estructura de una armadura, ¿no? Entonces yo necesitaba llamar a las cosas por su nombre y resulta que las espinilleras metálicas se llaman greba. Entonces yo le llamé como había dedicado el tiempo a buscarlo y la gente tenía que saber cómo se llamaba porque yo había perdido mi tiempo para que la gente lo supiera. Pero ¿qué pasa? Que yo sé... Cualquier jugador de rol sabe eso. Claro, eso lo sabe cualquier jugador de rol, pero no, yo tengo una mira un poco más generalista. No todo el mundo tiene que ser muy friki para poder leer el libro. No tiene que ver. Esperemos que ninguno haya leído a Terry Pratchett, nadie haya jugado a la secreta de Monkey Island. Nos ponemos así. Claro. Espera, que no me pillen. No, hombre, una cosa es una referencia y otra es un plagio. Tengo que reconocer, bueno, las referencias son
son para todo el que las conozca. Este capítulo lo voy a llamar referencia. Pues la referencia tiene mucho que ver con el proceso inicial de la escritura. Porque como yo quería escribir algo que me divirtiera, básicamente lo que quería hacer, a ver, la idea inicial es, yo quiero dibujar. Y yo, porque me lo paso muy bien, y lo que quiero es dibujar y pasármelo muy bien, dibujando. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues dibujar lo que a mí más me apetece. Entonces dije, ¿y qué es lo que más me apetece? Me pregunté. Y entonces dije, pues, ¿cuáles son las cosas con las que más me he divertido y que mejor ha pasado el tiempo? Y entonces empecé a hacer una recopilación. Me releí y me vi un montón de películas, de libros, y cosas como Willow, como La princesa prometida, como Regreso al futuro, como... ¿Esto tiene alguna relación con La princesa prometida del libro? Yo no veía ninguna. Sí, podría tener alguna. ¿Tú crees? Sí. Podría tener alguna. Me ha dicho que no puedo hacer spoilers, pero yo os contaba el libro entero. Después, pues, cosas como Piratas del Caribe. Esas eran las cosas que a mí me divertían mucho. Y entonces me di cuenta de que lo que más me gustaba era hablar de cosas de aventura, de fantasía, y curiosamente todas tenían siempre un matiz del sentido del humor. Y por encima de todas esas referencias había una cosa que yo quería que tuviera el tono del libro, que era las sensaciones que me había producido cuando jugaba un videojuego, que para mí fue como lo más, que era la saga de videojuegos de Monkey Island. Que los que son viejos la conocerán, que son el típico aventuras gráficas de point and click, que tienes que ir diciéndole al personaje las acciones y cómo las tiene que hacer. Pero lo bueno de Monkey Island es que era todo muy divertido, muy absurdo, los personajes eran completamente locos y las situaciones en las que se embarcaba el protagonista eran absolutamente rocambolescas, divertidísimas, y ese pozo que además mezclaba piratas con magia vudú y demás, pues es que lo tenía todo, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que todas esas referencias recopilaban las cosas que yo quería contar, ¿no? Era con lo que más me divertía. Digo, bueno, pues yo tengo que dibujar y escribir sobre esto. Y fue un poco a raíz de eso de donde sale Brinker. De hecho, hay una referencia oculta, no oculta, velada, no velada. Una especie de, lo vamos a contarlo bien. Yo soy una especie de detective y soy una persona con una sensibilidad especial. Una sensibilidad especial. Claro, veo cosas que los demás no ven. Entonces, yo estaba leyendo en la página 1, que es la que he leído. Voy a buscar y que lo voy a encontrar. Dice, aquel era el único día del año en el que el señor Skunk, dicho, le permitía alejarse. Digo, ya está, ya pilla aquí una referencia. Skunk es el sistema de programación de las aventuras gráficas de Lucasfilm. Sí. Porque es un visto, eso no sabe casi nadie. Lo cuento yo ahora. Pero todos los que están aquí, o mucha de la gente que nos sigue, sí que lo conoce. Porque también tendrán la misma edad que nosotros y la misma... Pues sí, yo creo que me sentía único y especial por haber podido referencia. Pues no, lo siento, pero no. Y precisamente también barajando la portada, que barajamos muchas escenas, muchos momentos del libro, uno de los que propuse fue este, que si lo abres está muy guay porque continúa el Brinker llegando a un muelle y con la isla palpitante de fondo, pero la escena de verdad conduce la aventura. Pero la luna, el color y la disposición del personaje en el barco recuerdan al inicio de la tercera parte del Monkey Island, que fue precisamente con la que yo me inicié en el Monkey Island, que me reí muchísimo y que además gráficamente tuvo una influencia durante muchísimos años en mi forma de dibujar y de trabajar. A mí casi me sangraron los ojos y me los saco la primera vez que lo vi. Claro, porque tú habías jugado a la 1 y la 2, que eran todos mapas de bits, y esta era la primera que tenía como un toque así como más de dibujo. Era como ver una película de dibujo animado. ¿Qué pasa? Que como yo empecé por el tercero, me lo pasé muy bien gráficamente y el humor me parecía muy espontáneo. Después jugué a la primera y a la segunda y dije, amigo, es que están reciclando los chistes del primero y del segundo. Pero a mí me encandiló y sigue siendo una grandísima referencia a los fondos que tiene los fondos, en fin, toda la disposición. ¿Qué opinas del final del segundo Monkey Island? Pienso que tenían pocas ganas de trabajar. Sí, estoy todavía traumatizado. Sí, porque juegas un pedazo de escena, un pedazo de historia
y resulta que después te pegan un corte, un hachazo y ahí se queda, no te explican nada y te ponen crédito y a tomar viento. Cosa que yo no he hecho con este libro. Mi libro queda de forma que se cierra el círculo. No traumatiza a niños. No traumatiza a niños, no ni traumatiza a niños, adolescentes. ni a adolescentes. Prometido, no traumatiza a nadie. Lo podéis poner en serio aquí de no traumatiza a niños. Divierte y enseña partes iguales. No, bueno, enseñar no enseña mucho. Enseña lo que es una greba, pero porque lo explica, pero poco más. Y eso, lo bueno de la historia es que cierra el círculo, pero da pie a más cosas. Surgen nuevas preguntas, nuevas cosas, y yo lo hice un poco aposta, porque al principio dije, ¿qué proyecto voy a hacer? Pues digo, pues el proyecto... No me digas que pensaba hacer una saga. Yo pensaba, digo, los libros tienen que ser autoconclusivos, pero si puedo meterle más de un libro a la editorial, pues le meto más de un libro. Porque, claro, yo venía de mis Asterix, de cuando yo era chico, entonces decía, ¿que hay algo más grande que esto? Que te aburres que estás cansado, que se te han agotado los libros, no te preocupes que hay 20 más. Y entonces tú tienes una historia, te has partido de risa, has cerrado el círculo, has dicho que bien me lo he pasado, y digo, vamos por lo siguiente y abriré el siguiente. Entonces mi idea era un poco eso. También durante el proceso de escritura y de búsqueda, un poco del tono, porque claro, la voz de un escritor no surge de un día para otro. Normalmente la gente que escribe tiene a lo mejor un recorrido, pues como yo dibujando. Yo empecé a dibujar no me acuerdo de la edad, entonces cuando llegas a 40 años dibujas muy bien. Y es todo a base de ensayo y de error. La gente que escribe pues igual, empiezan muy jóvenes y cuando llegan a una edad, pues tienen una madurez. Tienen una voz interior, expresan una serie de cosas y lo hacen muy bien porque han practicado mucho. Pero yo no tenía todo eso, yo no tenía ese bagaje. Yo tenía el bagaje visual en cuanto a trama, en cuanto a personajes, en cuanto a referencia, pero no tenía la práctica real de escribir prosa. Y entonces yo estaba en búsqueda de mi voz, que gracias a Dios surgió bastante pronto porque tenía muy claras un poco las sensaciones que quería que produjera el libro, con el sentido del humor. Y buscando me topé pues con la saga del Mundo Disco, que yo no la conocía. Y creo que no hay hombre en el mundo que escriba de forma más divertida que Terry Pratchett. Me influenció mucho él y otro autor, un alemán que se llama Walter Moes, que curiosamente viene del mundo del cómic y empezó a escribir también novelas de fantasía, pero una fantasía como muy personal. No tiene nada que ver con los clásicos orcos, ni con los enanos, ni nada de eso. Nada relacionado con lo que se suele entender por alta fantasía, sino que hablaba pues de cosas muy personales. Inventaba monstruos muy personales, con una imaginación desbordante y un sentido de humor bastante oscuro. Y Terry Pratchett casaba mucho en eso. Era un humor que había cosas que a lo mejor los jóvenes no iban a entender, pero con lo que uno pasaba un buen rato y divertía mucho. Y me ayudó mucho a encontrar el tono y también a reforzar mi idea de yo lo que tengo que escribir es muchos libros. Tienes una idea que de juego va para muchos libros. Y entonces me basé en los personajes. Yo lo que quería era un personaje. Era un poco la idea como Asterix, como esas series clásicas de cómic de francés, que tienes un gran personaje, uno o a lo mejor una pareja, ¿no? Que en el caso de Asterix, pues Asterix y Obelix son el tándem, ¿no? Y de ese tándem surge la situación. Trabajar mucho en los personajes y crear sobre eso también lo hace muy bien Terry Pratchett, va generando en un libro, empiezan a salir personajes. Y esos personajes secundarios después en otras escenas, en otros libros que diga, de repente son protagonistas y esos que eran protagonistas en el primer libro resulta que solo pasan de fondo o no aparecen y sin embargo se recuperan en un tercer libro y a mí eso me gustó mucho, esa forma de narrar, esa forma de conectar y ir creando tu propio mundo, no algo tan elaborado como quizás estuviera hace ahora el George Martin con Juego de Tronos, que todo va en un gran río, en una gran historia y si tú te pierdes un libro, no puedes saltar aleatoriamente, tú no puedes empezar por cualquier libro, sin embargo tú coges cualquier Asterix y puedes leerlo. Desde el primer momento sabes de qué va, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son las claves y sabiendo que la poción mágica le da fuerza y demás. Toda la saga, es que lo veo que está avanzando demasiado. No, yo digo, estamos entrevistando al creador de esas eran mis ideas, y es... Pues se flipa un montón. Y claro, es lo que pasa, al principio te flipa, pero
primero, pero después tienes que aterrizar. Pero sí que eso ayudó a que la historia terminara de una manera que sugiriera más, que te pida más. Vale. Sí, al final lo encuentro. No lo vayas a contar. Hombre, si lo cuentas fuera de contexto nadie lo va a entender, pero si lo explicas demasiado, no. No. Bueno, no lo cuento. La ilustración. Cuéntame, ¿qué quieres hacer de la ilustración? Bueno, yo por ejemplo, me llama la atención que dejase las ilustraciones, aunque entiendo que la obra estaba así, después de 8 años con la cantidad de dibujos que has hecho tú en ese tiempo. De hecho, aunque estás dentro de más o menos, dentro de que es el estilo tuyo actual. A la hora de plantearla, hiciste la maqueta y cómo pensaste que iban a ir acompañando lo que es dentro de ilustración, lo que es el baile de los dos. Las ilustraciones y el texto fueron creándose a la vez. Sí. Yo iba encontrando mi voz como escritor y a la vez iba encontrando qué le iba bien a esa voz. Y probé muchísimas cosas. No empecé directamente a maquetar un poco qué necesito, dónde lo voy a poner, sino que primero era la búsqueda del estilo. Y la búsqueda del estilo surgió, yo venía de un estilo muy cartoon, a mí me gusta mucho todo el trabajo de Cartoon Network, bueno, pues yo flipaba el laboratorio de Dexter o bueno, en esa época estaba también Johnny Bravo, todo ese tipo de cosas que eran más angulosas, con líneas muy simples, sí. y el libro rompe mucho con eso. Entonces, probé al principio con ese tipo de ilustraciones, pero me di cuenta de que el tono estaba adquiriendo un toque como un poquito más intenso, un poquito más rudo, y una línea tan clara no le acababa de ir bien. Aparte, los personajes más cartoon infantilizaban la sensación más del texto, y el texto pedía algo un poquito que estuviera más a la altura literalmente. Entonces los personajes tenían que crecer en estatura y parecerse más un poco a los personajes reales. Estuve probando muchísimas cosas. Creo que hice hasta 16 versiones de Brinker con distintos estilos. De hecho, en 3 de ellas, esos estilos, creí que había dado con el toque y empecé a desarrollar el primer capítulo. Y cuando llegaba a un punto me daba cuenta que o no me gustaba cómo se integraba en el texto o me aburría al dibujarlo, y uno de los problemas que me encontraba al dibujar en esa época era que la fase del tintado, que no sé si los que hayáis dibujado, normalmente uno abofeta, después pasa a limpio, que es lo que es la tinta, y después colorea si es el caso, ¿no? En mi caso, cuando pasaba tinta, tenía una sensación de hacer 2 veces el mismo trabajo. Eso es digital, ¿no? Eso es digital. Aunque simula tinta, pero es por mi forma de trabajar y por el trabajo con el trazo. A mí me aburre muchísimo en tintar por el hecho de que tenía la sensación de que estaba sencillamente pasando a limpio, tenía que hacer como un boceto muy, muy definido para que después la tinta fuera fiel, limpiara esa suciedad que tiene el boceto, pero después no aportaba nada. Era muy aburrido de hacer porque era dibujar 2 veces lo mismo, y además era contraproducente porque perdía la poca espontaneidad que tenían ya los bocetos cuando los pulen mucho. Después al limpiarlo es que se queda una cosa fría, totalmente aburrida. Entonces estuve buscando muchas cosas, di marcha atrás un montón de veces, y de repente buscando, yo iba detrás rastreando las redes sociales, quién me podía sugerir cosas y demás, me topé con una referencia que resultó ser el Gran Tótem. Es un hombre que dibujaba en los años 60, que se llamaba Ronald Searle, y que era el típico dibujante que tenía. Yo seguía muchos animadores, y muchos animadores tenían nexos en común que yo identificaba porque tenía ya mucha práctica. Yo identificaba esas cosas en común, pero yo decía, alguien tiene que ser como la influencia de toda esta gente. Y un día alguien puso el nombre, y para mí fue milagroso porque lo encontré y de repente todo se abrió. Era un ilustrador que en la época en la que casi todo se hacía en blanco y negro y trabajaba la tinta, que era una virguería. Sus dibujos siempre eran amorfos, no había una sola línea recta, sus proporciones eran muy extrañas, sus personajes eran no caricaturescos, eran absolutamente extremos, eran feos, grotescos, pero increíblemente divertidos. Y yo quería transmitir diversión. Y para transmitir diversión me he dado cuenta que la línea bonita no pega. Las cosas, para ser divertidas, necesitan espontaneidad,
Y no solamente espontaneidad, sino necesitan un punto de fealdad, de rugosidad, y me di cuenta de que este hombre trabajaba mucho, no solamente en el concepto de su diseño de personajes, sino también en el acabado que les daba. Y la tinta, su modo de emplear la tinta, siempre como a borbotones, como sus líneas jugaban, nunca eran líneas limpias. Siempre había como, notabas como él presionaba en distintos, y los grosores variaban de una manera muy, muy libre, muy espontánea. Y entonces decidí intentar imitar un poco algo de eso para ver si era capaz de transmitirlo. Y una vez que empecé a trabajar en ese sentido, todo funcionó, todo empezó a funcionar. Y fue una gran revelación, fue maravilloso. Y es la base también de lo que hago ahora. Ahora he vuelto un poco al cartoon, pero ya tiene la traslación de todo lo que aprendí en el uso de la tinta y de la espontaneidad. Ahora cuando dibujo, no dibujo limpiando mucho el boceto y después pasando a limpio y calcando, no. Ahora el boceto es más espontáneo, dejo muchas cosas libres y después se completan con la tinta. La tinta ahora se ha convertido en una fase de creatividad. Es un proceso más de la creatividad. Y de hecho el dibujo no está bien, no está bonito, ni está terminado hasta que no está en tinta. Antes los bocetos mismos ya daban una sensación de acabado. Ahora no. Ahora es algo rudo, feo, inacabado. Y es la tinta la que le da la fuerza final, el impacto y la que le añade todos los detalles. Sí, el trazo es súper importante. Ya, pero en ese momento yo lo descuido. No lo trabajaba, básicamente. Hombre, hay una sesión cuando tú empiezas, y es una idea mía, de que te hacen falta más normas de cómo hacer las cosas. Es decir, tienes que hacer esto así, explícamelo para hacer el grosso de línea, después lo editas y tal, y conforme vas teniendo más años, lo que haces es lo contrario. Es decir, mira, ya no me hace falta, lo hago bien y ya no me hace falta un método, ya puedo coger y hacer esto. Y te queda bien. Y aprende la manera de que tú dices, es que eso queda bien. O sea, es que es más bonito. Y vamos a respetar eso, acabado, claro, esa esencia. La gente que empieza a meter degradado en Photoshop. Bueno, eso sí. El pelo perfecto. Sí, no, y pones el típico destello que viene prefabricado. Eso es muy típico de la primera. Súper currado y tal. Dice, vaya basura. Lo siento, es que ha hecho todo esto adorno porque no sabe dibujar, en realidad. No sabe tratar el color, no sabe tratar fondo figura y tal. Y no te ha salido. Cuando ya eres bueno en dibujo y en tinta, es lo que te está diciendo. Otro muy sorprendente en ese sentido y también me influenció bastante es Quentin Blake. Una de las cosas que descubrí en este tiempo fue lo bueno es que descubrí dos pedazos de referentes al mismo tiempo gracias a que era padre. Por aquel entonces... Claro, tú ahora de repente, claro, tú vienes del cómic, tú lo de ilustración lo tenías perdidito. Sí, no tenía yo referencia de lo que era la ilustración, pero estuvo muy bien porque en esa época empezó la época en la que mi hija empezó a leer libros pues, entre 7 y 9 años y había que buscarle libros. ¿Cuáles son los libros más recomendados y los títulos más atrayentes? Pues los de Roald Dahl. ¿Cuáles son los de Roald Dahl? Él es el autor de Matilda, el autor del Charlie y la fábrica de chocolate, el autor de el fabuloso señor Fox, no, el fantástico señor Fox, no me acuerdo bien del título. Bueno, muchísimos, los cretinos. Todo, Roald Dahl. Todo. Yo creo que es el mejor autor de libro infantil del tramo desde los 9 a los 11 años. Y Quentin Blake es la persona que acompaña sus textos y precisamente incurre en todas esas mismas cosas que ya habían contado en Ronald Sigley. Pero yo una pregunta, que voy a la pregunta que te hice, porque tú te has puesto aquí a hablar 3 horas. No, perdón, es que se me va. Para eso te tengo aquí. Tú ve a Quentin Blake. A la hora de... Yo la verdad es que no he leído mucho ni Roald Dahl, ni tengo en casa libros de Quentin Blake, ni nada. Pero a la hora de plantearlo narrativamente con el texto, esa era mi pregunta. No cómo hacen lo del dibujo, sino cómo hace el planteamiento de qué va en cada página y cómo baila. Yo sé en cada uno de los formatos de libro, por ejemplo, en álbum ilustrado, el texto e imágenes bailan ahí al 50%, sí. Pero esto es narrativa. Juvenil, aquí no bailan al 50%, aquí la ilustración es más secundaria. Sí, estuve mirando mucho. ¿Pero cómo lo hace? Estuve mirando muchos libros, precisamente muchos de Roald Dahl y demás, para averiguar cuál era, primero, la cadencia. La cadencia en la que, cuál era el equilibrio de texto e ilustración para no interrumpir un texto que era básicamente narrativo. Si pones demasiadas ilustraciones,
al final terminas haciendo como cortes. O dándoselo todo a la gente muy masticado. Y tiene que haber algo de sugestión, cosas que la misma persona imagine. Entonces yo vi que para el tipo de público, la edad más o menos detecté que con una ilustración más o menos por cada 4 páginas o algo así, era más o menos suficiente. A veces más, a veces menos. Entonces yo lo que hacía era coger los capítulos y iba leyendo y yo iba anotando cosas que me parecían ilustrables. Cosas que a fin de cuentas yo lo que quería era divertirme dibujando. Y después me había alejado mucho y a la hora de dibujar ya no era tan importante que saliera un gran guerrero épico con un escudo, con una lanza, con lo que fuera, sino contar la historia que yo estaba contando narrativamente. Y entonces los dibujos no coinciden con lo que yo en su momento me había imaginado. Entonces tenía que elegir primero las cosas que más me sugestionaban a mí para dibujar y después cuáles de ellas completaban mejor el texto y no lo arruinaban. Porque podías perfectamente pegar un parón en un momento que no podía parar. Sí que le tienes tu estima a la ilustración. ¿Qué? Sí que le tienes estima a la ilustración, que dices que no moleste. No que no moleste, sino una cosa es molestar. Para mí es muy importante porque completa. El libro sin las ilustraciones pierde mucho. De hecho, te genera como... Te lleva más al tipo de sensaciones que yo quería que la gente recibiera. No solo del texto, las ilustraciones lo completan. Pero si abusas o si no sabes utilizarlo bien, lo que ocurre es el efecto contrario. Te sacan de la edad a la que se supone que si no está adecuado, un lector más adulto ve las ilustraciones y como que primero le causa rechazo. No quiero coger este libro porque me resulta demasiado infantil. Luego las ilustraciones no podían ser demasiado infantiles o demasiado limpias. Y no podía... Y también elegí que fueran en blanco y negro por el hecho de que, uno, son más baratas para el editor. Ahí estaba pensando en mi futuro editor, gracias a Algar. Y también por el hecho de que en blanco y negro se integran mucho mejor con la página. Claro, me interrumpe mucho menos. De hecho, incluso prescindí de la escala de grises, que cuando tú imprimes en blanco y negro puedes hacer también escala de grises. Pero prescindí de eso porque quería que se integrara todavía mejor con el texto. A mí el blanco y negro no me parece elegante. No, en la escala de grises, perdón. Me parece lo elegante, glorioso blanco y negro. Depende, porque yo he visto libros de Quentin Blake solamente con unos matices acuarelados solamente de grises. El que sabrá. O sea, el maestro de maestro. A mí no me gusta. Tampoco vamos a tomar ahora Quentin Blake. Si Quentin Blake se tira por un puente, me tira yo por un puente. No, eso no. Si no me gusta, pues no me gusta. No, ya de hecho ya me he ido despegando de esos estilos originales porque ya empiezo a sentirme más... Era un poco como... Ese estilo era un poco como robado, como un poquito ajeno a mí. Tenía que rodar. Y ahora que ya he rodado, ya tiene otra dinámica. De hecho, me daba mucho miedo hacer la portada porque el libro había terminado las ilustraciones casi 6 o 7 años antes y ahora había que hacer una nueva portada. Y me echaba mucho para atrás porque como mi estilo y mi forma de trabajar había sido muy distinta, tenía miedo de que fuera un choque muy grande. De hecho, tuve que incorporar algunos fragmentos en algunos capítulos y como no me salía la cadencia de ilustraciones, tuve que meter como 4 o 5 ilustraciones que cualquier ilustrador sabrá detectar qué fragmento es, pero cualquiera que no, creo que da el pego lo suficientemente como para que nadie se dé cuenta. Pero me tuve que esforzar, tuve que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Autoimitarte. ¿Qué? Me tuve que autoimitar a la persona que era hace 6 años. Y es curioso. Bueno, es muy extraño, es muy extraño. Internacional o algo, claro, en plan gente de Chile. En plan, choca esa. Choca yo. Sí. Maldita sea, podía haberlo hecho de otra manera. ¿Cómo no se te ocurrió, tonto? Me daba capones a mí mismo y demás. Pero... Viaja en el tiempo. ¿Cómo era en Buscando la Vida? Tengo 3 preguntas. ¿Viajaré alguna vez en el tiempo? Sí. Ay. Pero bueno, también me decía a mí mismo, ánimo, sigue adelante, que al final lo vas a publicar. Claro, pero el pobre no me escuchaba. Qué gracia. No, es que hay alguna... Es curioso cómo te has centrado mucho en las ilustraciones, por ejemplo, en los personajes. No hay escenas. Hay pocas escenas.
Hay una, pero no son de interacciones. Hay un fondo, un de este. Sí, Está ahora chulo. Es una lástima que no tengamos proyectos ni nada, ni que pudiéramos interrumpir para ver si A lo los mejor dibujitos. podemos hacer así y ponerlo cerca de la cámara. No, porque se va a desenfocar. Ah, cierto. Vaya, menos mal que le tengo aquí a un profesional, ¿no? Como No, bueno, yo me lo invento. Yo lo que hago es que hablo con mucha seguridad y parece que sé de lo que hablo. Es un truco muy bueno, ¿eh? Eso lo hacen todos los políticos. Pues mira, a lo mejor es un territorio inexplorado para ti. No tan inexplorado. Ya me gustaría a mí. Pues sí, ahora seguramente haría más interacción en ese sentido y Por más... ejemplo, hay mucha acción, yo qué sé, en este se ve que cae una lanza, ¿no? Pero me llama la atención, el primer capítulo estaba en internet, es decir, que no hay spoilers del primer capítulo, ¿no? Está dado de muestra para que la gente vea el libro. No el primer capítulo completo, las primeras... Eso no lo decido yo, eso lo decido acá. Yo le sugerí el primer capítulo, o por lo menos hasta la mitad del capítulo, pero no me han hecho caso. Pero puedes hacer... Dime qué... No, por ejemplo, el primer capítulo que está en la ciudad, ¿no? Siempre tenemos planos pequeños. Tenemos, por ejemplo, aquí esta escena que es la cumbre, que es cuando empieza la aventura. De hecho, esta escena es justo antes de esta otra. Sí, sí. Claro, ahí está hecho la portada porque en realidad él inicia el capítulo 2. Es como cuando ahí está la intro, tal, de cuando se plantea el problema y cuando se pone en desarrollo la historia. Inmedia res, ¿qué se dice? Exactamente. Sí. Inmedia res. Se dice inmedia res. Cuando empiezas en la acción. Vale. Lo aprendí hace poco. Pero... Por ejemplo, en el primer capítulo sale un montón de personajes pintorescos. Es como una colección de... El primer capítulo era de exploración. Y estuve explorando cosas y no seguía la... No Son todos personajes loquísimos. Sí, esa es la idea. Hay una escena un poquito más elaborada. Sí, una pelea entre dos personajes loquísimos. Normalmente lo que hacía era que dejaba, para no agobiar mucho y no interrumpir, porque una página completa sí que interrumpe la lectura, porque estás saltando de una página, tienes que pasar la página y continúas en la siguiente. Entonces no quería partir mucho los capítulos. Y en ese sentido lo que hacía era que integraba a lo mejor una gran ilustración por capítulo, o si el capítulo era muy extenso, a lo mejor 2. Pero después está todo plagado de pequeños, no sé si son cerca de 70 ilustraciones. Un día las conté y me sorprendí a mí mismo porque no esperaba que fueran tantas. Hay muchas pequeñitas, soy muy fan de las ilustraciones pequeñitas. Sí, está guay, porque te da un poquito del ambiente y te ayuda a entender las reacciones exageradas de los personajes, pero no cansa ni agobia. Matiza, da un poco de chistecillo, porque también hay un placer gráfico en el propio formato del libro. Eso es lo que yo quería. Y la verdad que ayuda mucho. De hecho, tal como están tratadas las de doble página, siente que te dé la sensación de corte. Pues es un formato muy clásico, parece un libro de... Además, hay un problema con las páginas, a las que son a toda página, y con la maquetación. Y es que tú puedes hacerte una idea de cómo va a ser la maquetación. Yo cuando edité los primeros capítulos para mandarlos de muestra, yo le puse el tamaño de fuente que a mí me interesaba, todo lo que yo quisiera era tal y como yo quería. Pero después tú no sabes dónde va, qué tipo de márgenes va a dar, qué tamaño de márgenes va a dar la editorial, no sabes el tamaño exacto de página al que lo va a editar, no sabes el tamaño de fuente que va a emplear. Luego, puede que la ilustración caiga donde tú quieras y tenga el tamaño que tú quieras, o puede que no. Entonces yo tenía que jugar con que esas ilustraciones fueran más o menos adaptables. Yo les sugerí, pues mira, esta tiene que partir el texto arriba, texto abajo. El texto fluye alrededor. Esta va a página completa. Esta va a página completa sangrada, para que parezca todavía más grande, que se sale y que la escena sea como más grande. Pero no sabía en qué punto exacto iba a cortar la escena. Y es muy decepcionante cuando haces una gran escena, el texto corta en donde cae y si la ponen un poquito antes en la ilustración te está chivando lo que va a ocurrir, o si la ponen un poquito después ya estás en otra escena y resulta que no viene a cuento porque esa ilustración ya ha pasado su momento. Entonces es delicado el equilibrio porque no sabes dónde va a caer exactamente. Entonces tienes que ir viendo qué puedes sugerir pero sin arriesgarte tampoco demasiado. Sí.
No, a mí me gusta mucho el formato de narrativa. Ojalá en España lo pagasen mejor porque va mensaje a todos los editores porque es que es flipante. En Estados Unidos lo pagan un poquito mejor, Ya, bastante mejor. Todo lo pagan mejor. Todo lo relacionado al libro se paga mejor fuera de España, pero eso como... Bueno, fuera de España no sé, porque si a lo mejor te vas a Zimbabue y no te pagan lo mismo. Según el nivel de vida de Zimbabue será mejor pagado que en España con el nivel de vida de España. ¿Sabes? Relativamente. Porque vaya. Ay, perdón. En fin, creo que le hemos dado un buen repaso. ¿Y de qué va el libro? ¿De qué va el libro? Bueno, pues el libro Lo es... deja para el final, porque digo, si alguien aguanta por aquí ya le interesa el libro. Sí, hemos empezado el lazatema. El libro básicamente, y esto voy a coger el móvil porque me lo tenía anotado para que sonara. No, coja el móvil. No, tío. Si lo has escrito tú, no te vas a acordar de que... Yo tengo de lo que tú tienes en el móvil porque no me lo has mandado, pero de verdad no sabes de sumir después de bueno, básicamente, como no puedo contar spoiler, lo que sí narra es la aventura de Brinker. Es un poco, básicamente, es como Brinker se lanza a la aventura y es un poco cómo lanzarte en busca de un sueño, intentar realizarlo y las cosas que ocurren cuando te topas con la realidad. Lo que pasa que en este caso la realidad de Brinker tiene que ver con engañar a piratas, reunir objetos mágicos y burlar a la muerte de muy distintas maneras y en múltiples ocasiones. Esa es su realidad, que es lo guay. Pero básicamente es mucho el hecho de estás en un sitio, yo tengo un sueño, curiosamente tengo un sueño, trabajo en otra cosa, él es panadero, quiere ser un poco aventura gráfica de todas formas, ¿no? Sí, hay muchos gadgets de objetos y que tienen que conseguir. Sí, ese tipo de cosas. Usar tal. También tiene mucho que ver con la estructura clásica del viaje del héroe y demás. Sí, eso sí, es una historia clásica de humor en un mundo de fantasía con piratas y cosas molonas, porque salen monos. Bueno, sí sale una especie de mono, sí sale una especie de mono. Pero hombres cangrejo. Sí, eso sí. Y salen chamanes. Sí, hay cosas locas. Entonces, va un poco de eso, va que Brinker en realidad es un muchacho que quiere salir un poco de esa realidad que está bien. En realidad, quise que no fuera un paria, o sea, porque normalmente cuando alguien necesita el impulso es porque tiene una vida muy triste. No, él tiene una vida sencilla, más o menos gana su sueldo. Es panadero en una ciudad de héroes molones. Claro, eso es la cosa. Él en realidad tiene la opción de una vida guapa, una vida sencilla. Súper chulo y un señor que trabaja con levadura. O aspirar a lo que un chaval de 13 años aspira, que es a molar, a salir a la aventura, a explorar lo desconocido, que cuando tienes esa edad es prácticamente todo, y a dar espadazos por ahí que tiene muchísimo más aliciente. Claro. Hay una cosa de la motivación que me gusta a mí, que siempre he hablado de las películas clásicas. Hoy en día en las películas de aventura tienen que ir porque la han robado no sé qué, la matan a la novia y tal. Y yo me acuerdo de las películas y las cosas clásicas que veía de chicos, iban de aventura porque les gustaba la aventura. Porque están buscando aventuras, no tenían ¿cómo se llama? El tiempo es humano. ¿Por qué construir una máquina del tiempo y se va a una civilización antigua? Porque mola y hacer eso. Sí. No lo hace por otra motivación el personaje, mientras me veía la versión actual, que es que su novia ha muerto, entonces viaja en el tiempo para salvarle. Si una máquina del tiempo, ya mola, por si no hace falta. Falta de novia, que te maten, déjala viva, perdón. Sí, no, en ese sentido recupera un poco la estructura clásica de que básicamente escribo lo que... Es que claro... Porque tampoco viaja para salvar el mundo ni para hacer nada. Sí, viaja por darse el gusto de viajar. No hay por ver el futuro y todo eso. Después encuentra se llaman los Eloi, ¿no? Que alguna le monará, supongo, pero... Bueno, en el libro parece que son bastante deformes, pero las películas son rubias, buenas de los años 50. Bueno, es que yo como conozco el libro. Robert Taylor, conozco la película que sí. Pero sí, gran parte de que el libro tenga esa esencia viene de las referencias, viene de la idea de decir, ¿yo qué quiero escribir? ¿Y qué quiero escribir? Quiero algo con lo que me lo paso bien. Pero curiosamente, con lo que nos lo pasamos bien es con las cosas que en nuestra mente nos lo pasábamos bien. Algunas cosas revisité que no aguantaron de la misma manera, como por ejemplo El Hobbit, como por ejemplo La historia interminable. Ahora la leo y digo, madre mía de mi vida, me estoy sacando de la manga todo el rato. Yo quería una trama más trabajada, más redonda, donde una cosa que sí tuve mucha referencia, que no tenía nada que ver con lo que es la fantasía y demás, bueno, tiene fantasía, pero no en el sentido clásico, era Regreso al futuro.
Normalmente cuando veo una película de Zemeckis, el tío creo que ha llegado a tener como un nivel de obsesión con respecto a los detalles. Él elimina cualquier cosa que sea accesoria. Entonces, sus tramas, cada momento, cada secuencia, si incluyen una frase, esa frase no está puesta ahí al azar, no es aleatoria. Y eso me gustaba mucho, porque la sensación final era muy redonda, de que cada elemento cumplía su función. No te aburría, no tenías tiempo de aburrirte, que es un poco las sensaciones que yo quería transmitir con el libro. Es decir, yo cojo el libro, empiezo, desde el principio arranca, voy prácticamente a toda velocidad todo el rato, las escenas no se repiten, las cosas que ocurren siempre te impulsan a seguir adelante, y cuando terminas dices, madre mía, dame un segundo que un poco por como eso, como Regreso al Futuro. Sobre todo la 2, con la locura de la 2. Sí, aunque tiene un fallo que descubrí después, pero no, porque se tiran todo el rato diciendo que si tú alteras algo del pasado, el futuro al que si intentas saltar al futuro vas a ir al futuro alterado. Y resulta que Biff va al pasado y vuelve al futuro, y el futuro es el mismo para que ellos cojan la máquina del tiempo y vuelvan al pasado que ha alterado Biff. ¿Verdad? Y tú dices, madre mía, el día que me enteré, dije, no me he enterado. Bueno, es como, yo qué sé, es como yo siempre la tercera de Terminator, no existe, no pasa nada. Siempre he compartido la visión de Janeway y de Voyager sobre los viajes en el tiempo, de que no trates de entenderlo. Sí, no, mejor que Ella lo tiene claro. No trates de entenderlo, no. Nos pasa un montón. Y ya está, mucho más sencillo. Pero eso, básicamente, como mis referencias habían sido siempre cosas más clásicas, pues el libro me ha salido con un aroma a eso. Pero claro... Ay, viejuno. Viejuno no, pero no viejuno, porque con 40 años sigo estando... ¿No tenías 39? 39, con casi 40 años, perdón. Es que yo tengo 40 años, me parece indignante. No, tengo 44, entonces no. Me parece indignante que te apunte al club. No, yo solamente redondeo. Redondeo al alza. Blancos de 40 años sexuales no admitimos a cualquiera. Bueno. Que no es rancio en el sentido, vamos, yo creo que no es rancio por el hecho de que yo... Tú ya te estás echando otra piedra. ¿No habías dicho? He dicho viejuno. Viejuno. Bueno, de viejuno rancio hay muy poco. Yo, quizás se te ha quedado algo ahí. Y la cosa es que no es lo mismo porque yo he seguido, como me gusta mucho dibujar, pues sigo influenciado muchísimo por el cine de animación, por los dibujos animados. Y si tú comparas las series de animación que se producen ahora con las que se producían en nuestra edad, tú ves un He-Man que tú dices, ¡ay, qué guay la nostalgia! Pero te pones a ver capítulo por capítulo de He-Man. Pues tenemos un rato, tenemos que hacer un podcast sobre esto. Un Thundercats. Que dicen, es que los dibujos animados de antes sí que molaban. Tú veías la tele. Tú vete a Dragones y Mazmorra y vete ahora a un Finish Jake. O un Gumball, lo que sea, o estar contra las fuerzas del mal. Que estoy yo sentado con mi hija y es que flipo, es que se me sale el ojo. Y son mucho más divertidos los guiones. Los guiones tienen historias completas que duran una... Están bien dibujados. Bueno, están animados que te mueren, no reciclando los ciclos de carrera como hacían en He-Man, que siempre corrían igual. Daban más para memes lo antiguo. ¿Qué? Daban más para memes, es que el de... sí, para el mundo del humor eran maravillosos. Pero bueno, es verdad que no... Pero sí que es verdad que todas esas influencias me han ayudado, espero, a darle un toque más dinámico, más divertido y con una vuelta de tuerca a las tramas clásicas, con idas y venidas que son más actuales en ese sentido. Creo que mucho más la presentación. Teníamos que haber empezado por el principio. No, porque hemos puesto el listón muy arriba. Que parece mejor libro del que... No, yo no sé el que diga eso, pero digo que deberíamos haberlo dejado más abajo, haber dicho, no me queda tan bien, el texto tal, alguna cosa para que después la gente compre eso. No está tan mal, como cuando yo siempre que me pongo de comer digo, mira, no ha salido esto yo pienso que así, primero lo vendes, que lo compran. Lo primero es que lo compren para que lo prueben. Pues, pero es que no van a creer, van a decir, este libro no... Pues sí, es cierto, está todo aquí volcado, todo maravilloso, todas esas referencias, todas esas locuras. Vamos a despedirnos, yo creo que ya... Sí, yo creo que ya hemos dado suficiente. Además, tengo una frase para despedir. Bueno, adelante. No, porque cuando la diga tenemos que salir corriendo.
Ah, bueno, pues si entonces no podemos responder Despídete, preguntas. di lo que quieras antes de que yo diga la frase. Gracias, muchísimas gracias por haber venido, por habernos escuchado. Y si tenéis alguna pregunta, antes de que él diga la frase y salgamos corriendo, pues Es verdad que no hemos abierto preguntas. tenéis el chat, tenéis las preguntas. Si me olvidado Sí, de se ha las hecho preguntas, pues ahora todo el mundo va a estar pendiente de qué frase es. Ah, bueno, pues al final, cuando firme los libros y todo, entonces No, escuchar la al final frase. del streaming es cuando hacemos Vale, la vale. prueba. Al final. Paco Sordo dice que muy chula la charla. Oh, qué guay. Paco es que es un referente en el cómic a nivel nacional. Sí, Paco es un muy molón. A ver si aprende a dibujar. A ver si aprende a dibujar. Dice. Eso sería bien, porque he visto que copia el mismo personaje una y otra vez. La pega así. Nunca he hecho referencia a sus chistes sobre el dibujante en el búnker que se tiene que comer a uno. Nunca lo uso. Nunca lo uso en mi vida, no la llevo en el móvil. Sí, Paco. Gracias por estar ahí, Paco, tío. Gracias por... Yo te sigo también, me leo todo. Me he comprado el Click Studio por culpa tuya. Yo estuve a puntito, pero como no tengo más remedio que seguir con el Photoshop, porque tengo ahí el pago y me ayuda porque tengo que pagar la web, pero estuve a puntito de comprarlo por tu culpa, por tu momento youtuber. ¿Alguien más dice algo? Es para decir. Venga, adelante. Una preguntilla. Yo no sé si Brinquer Paso Largo va a tener una línea temporal real, como que en el libro empieza con 12, 13 años. No sé si a lo mejor el libro que viene tendrá 14 años o 15 o lo que sea. Pero ¿qué diría el Brinquer de 39 años sobre todas sus aventuras vividas? Joder, tío, pues es que no me lo he pensado. He pensado en Brinquer. Te lo pregunto de otra forma. ¿El Javier Espila de 13 años se leería este libro y los siguientes que vengan? Hombre, si recuerdo bien las cosas que me gustaban, creo que sí. Creo que lo hubiera flipado. Creo que le hubiera encantado. Y lo hubiera devorado y hubiera querido más. Y creo que le hubiera satisfecho mucho en ese sentido. Bien defendido. La verdad es que sí. No había pensado por ahí, pero sí. Lo escribí para mí mismo y para el mí mismo que era entonces. ¿Alguna cosilla más? ¿Más preguntas? Que, por cierto, al hilo de lo que tú has dicho, al principio yo pensaba en libros tipo Asterix. Un personaje que recorre distintas situaciones pero permanece inalterable a lo largo de... O sea, siempre tiene la misma edad, un poco como los Simpsons y nada. Pero al terminar el libro y arrancar el segundo, me di cuenta de que mola. Una de las cosas que mola es hacerlo crecer. De hecho, el segundo libro tiene 14 años. Y porque, a ver, Harry Potter, por ejemplo, también ha hecho ese tipo de cosas. Lo bueno, una cosa importante cuando escribes más de un libro sobre los mismos personajes, ahora me estoy dando cuenta que es no repetirse. Sí. No repetir situaciones, no repetir cosas. Y es muy difícil. Es muy difícil no dar con los mismos patrones que te han funcionado. Y solo llevo un libro, no me quiero imaginar un tío que lleva 30. Pues una cosa que está muy chula y que hace que no se repitan las situaciones es que cuando el personaje crece, se enfrenta a situaciones diferentes o a lo mejor son situaciones parecidas, pero al crecer las afronta de una manera distinta. Y está muy chulo porque aquí Brinquer tiene unas habilidades que son básicamente 0 y en el libro siguiente, cuando termina el libro, no es que tenga unas grandes habilidades, ha aprendido algo, pero el tipo de aprendizaje es otro. El tipo de aprendizaje es el luchar, el perseverar, ese tipo de cosas. Pero en el segundo libro ya vemos como Brinquer ya ha estado en contacto con gente que sabe, de los que ha podido aprender una serie de cosas, y aunque no haya pasado mucho tiempo, ya tiene un bagaje que le permite hacer cosas que en el primer libro no puede. Y igualmente enfrenta mentalmente situaciones de peligro, situaciones difíciles en las que él ya no se deja llevar tanto por el miedo o por la sensación de indefensión, sino que él ya tiene una cierta respuesta activa, que en el primer libro no tiene. Él reacciona activamente por instinto, porque a fin de cuentas es un chaval joven y no tiene experiencia, y entonces el instinto de supervivencia es el que hace que no muera continuamente. Y en el segundo libro ya no tira tanto de eso y ya es capaz de hacer cosas por sí mismo. No mucho más, pero vale. Y conforme
si da pie a más posibilidades, si vais todos y compráis el libro, en los futuros libros que vendrán gracias a que habéis comprado el primero y mi editorial me permite sacar más, pues el personaje iría evolucionando en ese sentido. Se iría enfrentando a cosas que o no las ves o directamente no enfrentas cuando tienes una edad porque no te interesan. De esta manera ya, cuando tú creces, ves las cosas de otra manera y te empringas, por así decirlo. Al principio todo es locura y fantasía y no hay nada importante, todo es pasajero y después con el paso del tiempo vas viendo las cosas de otra manera. Si hasta Kratos de God of War ha crecido, le ha crecido la barba y demás. Vamos a empezar con los juegos de las compañías, que hasta que no los priman, como si fuese un limón, le van a hacer de todo al pobre. Después lo matarán y lo convertirán en no sé qué y volverá a regar. Bueno, ya ha muerto varias veces. ¿Para qué saca el tema? Una pregunta de Jorge que dice así: ¿cómo crees, Javi, que podemos fomentar la lectura a las generaciones actuales de niños, tan pegados al mundo digital y alejados de los libros? Te lo pregunto como padre de un niño de 9 años. Yo, la experiencia, gracias a Dios, solamente puedo responderte porque soy padre. Porque soy padre y porque sé que lo que te voy a decir tiene que ver con la práctica. Tengo una hija de casi 13 años y una de 7 y hay una cosa que no ha fallado nada, que es leerle todas las noches. Todas y absolutamente todas las noches. Desde que solamente puede tocar el libro y no entiende ni lo que le estás diciendo, hasta llegar a un momento en el que cada uno de los dos estamos leyendo. Cada uno está leyendo lo suyo. Pero mi hija necesita que yo esté a su lado antes de dormir leyendo con ella, acompañándola. Y verte leer, evidentemente. Y hablar de libros. Y que la lectura no sea en solitario. Al principio es muy importante acompañarle en la lectura. Tú eres el que decide las lecturas por tu hijo o tu hija. Y eso es primordial porque es tu filtro el que va a hacer que lea unas cosas u otras. Si tú te apasionas con esas cosas y consigues transmitirle esa pasión fluye y esa pasión llega. A lo mejor al principio no se interesa tanto por los libros, pero ese momento especial contigo, eso marca de una manera que no veas. Y al final terminan demandando libros. Está el ocio, hay un momento... Yo me siento a ver dibujos animados con mi hija. Yo me siento a jugar a videojuegos con mi hija y que me peguen una paliza. Vamos a ver películas juntos. Pero el momento del libro también hay que cuidarlo, hay que trabajarlo mucho. Y el momento de leer todas las noches es muy especial. Porque es una manera de relajarse, un momento íntimo y muy agradable. Porque al principio lees tú, después poco a poco va pasando a que la lectura por parte de tu hijo va queriendo ser más activa hasta el momento en el que te suelta el libro y te lo lee a ti. Y ese momento es fantástico. O es el momento en el que sencillamente nos sentamos juntos a disfrutar de nuestra compañía y cada uno tenemos nuestros propios intereses. Ya, evidentemente, ahora mismo los libros que yo le sugiero a mi hija no son los que más le apetece y yo tengo que respetar que ella coge un libro y decida un libro que a mí no me apetece que sea el que se lea, porque eso es una cosa eso no tiene cabida literaria ni nada, pero son sus gustos y hay que respetarlos. Respetar los gustos y no coartarlos ni criticarlos en ningún momento. O sea, si te pide un libro, si no te gusta mucho el libro, acompáñalo, interésate, ve qué cosas hay similares que a lo mejor estén más en sintonía de lo tuyo, pero nunca rechaza el libro delante... Aunque yo alguna vez haya dicho, vaya miedo del libro, pero es de vez en cuando. Pero básicamente engañando a tu hijo. El trabajo como padre es gota a gota, todos los días un poco. Porque da igual, es que... ¿Y a las generaciones? Es que el problema de tu hijo. Es que claro, el problema de las generaciones es que yo no puedo influir sobre los demás. Sí puedo crear libros que creo que le pueden apasionar a los niños, que es lo que yo he hecho. Si yo me apasiono con lo que estoy escribiendo y tengo todavía cierta conexión con ese mundo infantil porque trabajo un poco relacionado con eso, pues intento volcar ese tipo de cosas que a lo mejor otros escritores que pretenden llegar al público infantil o juvenil, pues a lo mejor no tienen ese toque, aunque quisieran tenerlo. Yo he intentado exprimir todo eso que sabía para intentar transmitirlo. Pero
Claro, ya depende mucho de las editoriales, de lo que quieran vender, porque hay muchos libros que están sacados más por oportunismo, pues es complicado, porque también tienen que comer, entonces tienen que sacar libros que saben que funcionan, y todos los libros que funcionan no son los mejores libros que tendrían que leer nuestros hijos, pero en fin, yo creo que es exponerlo a cosas divertidas, cosas entretenidas y cosas que le hagan sentir que leer está guay. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Ya hay más preguntas? ¿Nadie quiere preguntar nada más? ¿Todo ha quedado muy claro? Pues no sé, el momento es... Bueno, yo me había despedido antes, lo que pasa es que hemos dado ronda de las preguntas, pero me vuelvo a despedir. Muchísimas gracias por participar, por sacar vuestro tiempo, que el tiempo yo creo que es el bien más valioso, ni el dinero ni nada, el tiempo de cada uno, que es algo que nunca se recupera, que lo hayáis invertido en mí, en un ratito conmigo, yo creo que es el mejor regalo que me podéis hacer. A mí, a Alejandro, que ha hecho el esfuerzo de venir, que lo he sacado de un momento muy estresante de trabajo y demás, y ha hecho el esfuerzo por venir aquí. Así que gracias por estar ahí, por vuestra pregunta, interés, y para cualquier cosa, en las redes sociales podéis seguir preguntando. Y tu gran frase. ¿Has visto eso? Mira, un mono de 3 cabezas. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo no lo he visto venir? ¡Guapo! ¿Qué pasa?